English for Beginners. This is Explanation 6. WH Questions and Answers 6.1. WH Questions 6.2. Answering WH Questions. 6.1. WH Questions. Preguntas de información. Las preguntas de información también las llamamos preguntas WH y tiene algunas características que me gustaría compartir contigo. Las preguntas WH se van a abrir con un WH. Bien. Ahora, estas preguntas tienen un orden gramatical fijo que es muy diferente al orden que tienen estas preguntas en español. Como el orden gramatical es fijo, ustedes no pueden cambiar los elementos del lugar. Estas preguntas se van a contestar con la información que pide el WH. Por ejemplo, si estoy diciendo o estoy preguntando ¿cuándo viene mi abuela? Ustedes no me pueden decir las computadoras, porque las computadoras no tienen nada que ver con cuándo. ¿Cuándo viene mi abuela? Mañana, la semana que viene, en 2 días, ¿ok? Tienen siempre que relacionar la respuesta con el WH que tienen ustedes en la pregunta. El orden gramatical de la pregunta WH en inglés es el siguiente. Primero se coloca el WH, después se coloca el do o el does en el caso del presente simple. En el paso número 3 colocamos el sujeto, el paso número 4, el verbo sin la regla gramatical y el paso número 5 es el complemento. Ahora, el complemento tiene una condición, como es la condición que nos está diciendo el gato. El gato me está diciendo que el complemento se coloca siempre y cuando no conteste la pregunta. Bien, entonces tenemos que estar pilas en ese sentido cuando estemos haciendo los ejercicios escritos, porque nunca se puede colocar la respuesta en la pregunta. Ahora, ¿cuándo voy a colocar do? ¿Cuándo voy a colocar does? Va a depender del sujeto, porque si el sujeto es si el sujeto es plural o si el sujeto dice I, you, we, they, yo debo colocar do. Ahora, si el sujeto es singular o si el sujeto es he, she, it, yo debo colocar does. Muy bien, seguimos entonces que les tengo unos ejemplitos por aquí. Tengo la oración la universidad abre muy temprano. De las oraciones nosotros podemos sacar preguntas. Esta oración se dice en inglés the university opens very early. Vamos a hacer la pregunta ¿a qué hora? Me quedaría en español la pregunta ¿a qué hora abre la universidad? Y para traducir la pregunta al inglés, entonces yo voy a aplicar o voy a seguir los pasos que tiene la pregunta WH en inglés de acuerdo al orden gramatical que ella tiene. Primero el WH, segundo el do o el does para el presente simple, tercero el sujeto, cuarto el verbo sin la regla gramatical y quinto el complemento si no me contesta la pregunta. Entonces fíjense, yo apliqué el orden gramatical y me quedó what time does, y utilizo does porque aquí el sujeto es singular, la universidad, estoy hablando de una sola cosa. What time does the university open? Y mi respuesta está relacionada al WH. ¿A qué hora? A las 7 de la mañana. What time? At 7 a.m. Por aquí les traigo otros ejemplitos. Por ejemplo, cuando yo utilizo which, cuál o cuáles. Aunque es el mismo orden gramatical, yo debo complementar el WH, porque fíjense lo siguiente. El ejemplo que tengo para estas oraciones, para estas preguntas WH es el siguiente. Paola estudia para el examen, que se dice en inglés Paola studies for the test. La pregunta que yo quiero hacer es ¿cuáles temas estudia Paola para el examen? Entonces fíjense que yo estoy utilizando el cuáles, que se dice en inglés which, pero al lado de cuáles tengo la palabra temas. Es decir, que yo estoy complementando este pronombre interrogativo en español. ¿Cuáles temas? Porque esa es la información que yo necesito saber o quiero preguntar. ¿Bien? Lo mismo vamos a hacer en inglés. Vamos a complementar este WH particularmente. Which subjects does she study for the test? Seguí los pasos, como ustedes pueden ver, ahí les coloqué 1, 2, 3, 4 y 5. Which subjects does, como el sujeto es singular, coloqué does. Which subjects does she study for the test? Mi respuesta sería English and Math. Otra pregunta con cuál o con cuáles puede ser ¿para cuáles exámenes ella estudia? Entonces fíjense, van a hacer lo mismo. Deben complementar el WH, es decir, which tests, para decir cuáles exámenes. Y esa palabra para
siempre va a ir al final de la pregunta. Which tests does she study for? ¿Para cuáles exámenes estudia ella? La respuesta, ¿cuáles exámenes? Y yo digo for the finals, para los finales. Les tengo por aquí otro ejemplo con how many, que se hace de la misma manera. Uno dice cuántos temas, cuántas sillas, cuántos árboles, cuántos amigos. Entonces, en este caso, este es otro de los WH que ustedes deben complementar. Y el orden gramatical es igual. WH, do y el does para el presente simple, sujeto, verbo sin regla y el complemento. Paola studies for the test. La pregunta que quiero desarrollar en español, ¿cuántos temas estudia ella para el examen? ¿Cuántos temas? ¿Cuántos? Se dice how many y lo complemento con la palabra subjects para que me pregunte o me pida la información de cuántos temas. How many subjects does she study for the test? Fíjense que no cambié ninguno de los elementos del lugar porque el orden gramatical en inglés es completamente fijo. A veces esto, o la mayoría de veces, los alumnos cometen esta equivocación, aun cuando uno les explica que no pueden cambiar el orden porque el orden gramatical en español es muy diferente. Entonces, a lo que traducen la oración, a lo que la traducen la pregunta al inglés, lo hacen con el orden gramatical que tiene la pregunta en español y eso no es correcto. El inglés es un idioma, el español es otro idioma. El inglés tiene reglas de pronunciación, el español tiene otras reglas de pronunciación que son de su idioma como tal. El inglés tiene reglas gramaticales, el español también tiene sus reglas gramaticales. Dos idiomas diferentes, dos reglas de pronunciaciones diferentes, dos reglas gramaticales diferentes. Bien, bueno, con esto entonces ya me despido. Esto es todo lo relacionado con el presente simple. Les digo thank you very much. See you soon. Bye bye.